Bienvenidos a Relatos de Terror, donde cada historia es un viaje a lo desconocido. Hoy le traemos la historia de El Pueblo Fantasma. La decisión de Uriel Reyes de volver al pueblo de su infancia no fue fácil. Después de tantos años, el lugar que una vez resonó con las risas y juegos de los niños, ahora yacía en un silencio sepulcral, sus calles un laberinto de sombras y recuerdos desvanecidos. Uriel, impulsado por una mezcla de nostalgia y una inquietud inexplicable, manejaba su coche a través de las carreteras serpenteantes que conducían al pueblo. El sol se ocultaba, pintando el cielo de tonos sangrientos, una vista apropiada para lo que le esperaba. Al llegar, Uriel encontró el pueblo exactamente como lo recordaba de su visita anterior. Desolado, abandonado, con casas que eran poco más que ruinas. Se detuvo frente a la casa de Justo, pero para su sorpresa, solo encontró un espantapájaros en medio de lo que una vez fue un campo de maíz. Su corazón latía con fuerza. Una mezcla de temor y confusión lo inundaba mientras recordaba la figura que había visto aproximarse a la casa durante aquella tormentosa noche. Decidido a desentrañar el misterio, Uriel se aventuró más profundo en el pueblo. Las calles estaban bañadas en una oscuridad impenetrable, solo interrumpida por el parpadeo esporádico de una farola solitaria. Mientras caminaba, sentía una presencia, como si alguien o algo lo siguiera desde las sombras, sus pasos, un susurro apenas audible sobre el crujido de las hojas secas. Fue entonces cuando escuchó un sonido que lo detuvo en seco, un llanto suave, flotando en el viento, proveniente de la dirección de la vieja escuela. Uriel, con el corazón palpitando en su pecho, siguió el sonido hasta llegar al edificio en ruinas. Allí, en medio de los escombros de lo que una vez fue un aula, encontró un viejo diario, cubierto de polvo y telarañas. Al abrirlo, las palabras escritas con una letra temblorosa contaban historias de los habitantes del pueblo, de sus vidas y sus desapariciones misteriosas. Una sensación de pavor lo invadió al leer las últimas páginas, donde se narraban eventos inquietantemente similares a lo que él había experimentado. Mientras la noche caía, Uriel se dio cuenta de que no estaba solo en aquel lugar olvidado por el tiempo. Algo oscuro y siniestro se movía entre las sombras, susurrando con una voz que parecía salir de las mismísimas paredes. Uriel sabía que había desenterrado algo que debía permanecer oculto, y ahora la verdadera naturaleza del pueblo fantasma comenzaba a revelarse. Mientras la noche se adentraba en su fase más oscura, Uriel Reyes, con el diario aún en sus manos, se sintió abrumado por una atmósfera cada vez más opresiva. Las páginas del diario, llenas de relatos inquietantes, hablaban de desapariciones misteriosas, rituales antiguos y una maldición que parecía envolver al pueblo como una niebla venenosa. Cada historia terminaba con la desaparición de sus protagonistas, dejando tras de sí solo el eco de sus últimas palabras. Uriel, movido por una mezcla de miedo y curiosidad, decidió investigar la iglesia del pueblo, un edificio desmoronado que se erguía como un centinela silencioso en medio de la desolación. Al entrar, encontró las bancas cubiertas de polvo y el altar profanado, con símbolos extraños garabateados en su superficie. En el aire flotaba un olor a incienso y decadencia, y el silencio era tal que podía escuchar su propio corazón latiendo. Explorando más a fondo, Uriel descubrió una puerta oculta detrás del altar, llevando a una serie de catacumbas bajo la iglesia. Con nada más que su linterna para guiarlo, descendió a las profundidades. Los pasillos estrechos estaban adornados con extrañas marcas y dibujos que narraban una historia de culto y sacrificio, algo que superaba su comprensión, pero que, al mismo tiempo, le resultaba inquietantemente familiar. Al avanzar, comenzó a escuchar voces susurrantes. Al principio, Uriel pensó que era su imaginación, pero a medida que se adentraba, las voces se hicieron más claras, más insistentes. Parecían llamarlo, guiándolo a través del laberinto subterráneo. Sin saber cómo, llegó a una cámara oculta,
cuyo centro yacía un antiguo libro abierto sobre un pedestal. El libro, cubierto de polvo y enredaderas, parecía palpitar con una vida propia. Uriel, incapaz de resistirse, se acercó y comenzó a leer. Las palabras parecían hablarle directamente, contándole secretos oscuros sobre el pueblo, sobre rituales olvidados y entidades que habitaban en el umbral de la realidad. Cada página que pasaba, sentía cómo la atmósfera se volvía más pesada, más oscura, como si las sombras mismas se estuvieran cerrando sobre él. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio, sacudiendo las mismas paredes de la cámara. Uriel, sobresaltado, cerró el libro de golpe y miró a su alrededor. Las voces susurrantes se habían transformado en lamentos y risas burlonas. Sintió una presencia detrás de él, algo frío y oscuro que lo observaba desde la penumbra. Sin pensarlo, Uriel huyó de las catacumbas, corriendo por los pasillos serpenteantes, perseguido por los ecos de aquellas voces perdidas. Al salir a la superficie, el frío de la noche lo golpeó como una ola, pero no había tiempo para detenerse. Algo lo había seguido desde las profundidades, algo que ahora se escondía en las sombras del pueblo, observándolo, esperándolo. Uriel Reyes, con el corazón latiendo desbocado, corría por las calles del pueblo fantasma, su respiración entrecortada resonando en el silencio opresivo de la noche. Detrás de él, las sombras parecían cobrar vida, moviéndose de manera errática, como si fueran impulsadas por una voluntad maligna. La sensación de ser perseguido era insoportable, un terror primitivo que lo empujaba a huir sin rumbo fijo. En su desesperada carrera, Uriel pasó junto a la casa en la que había crecido. La puerta, medio colgada de sus bisagras, parecía invitarlo a entrar. Movido por un impulso irracional, decidió refugiarse allí. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas, los muebles desgastados y los recuerdos de su infancia, desvanecidos en el aire cargado de desesperanza. Buscó algo que pudiera usar como arma, pero solo encontró viejas fotografías y objetos rotos. Mientras se escondía en lo que una vez fue su habitación, Uriel podía sentir cómo las sombras se arrastraban por la casa, buscándolo con una paciencia hambrienta. Los susurros volvieron, esta vez más claros, palabras incomprensibles que parecían hablar de un pasado olvidado y de secretos enterrados bajo la tierra del pueblo. Uriel, atrapado entre el miedo y la fascinación, intentaba descifrar el significado de aquellos susurros, buscando una respuesta, una razón para esta pesadilla. De repente, un golpe fuerte en la puerta principal lo sacó de sus pensamientos. Algo había encontrado su escondite. Uriel se arrastró silenciosamente hacia la ventana, esperando escapar. Al asomarse, vio figuras moviéndose en la oscuridad, formas distorsionadas y apenas humanas que se desplazaban con una gracia siniestra. Eran los habitantes perdidos del pueblo, ahora transformados en espectros de sus pasados sufrimientos. Uriel saltó por la ventana, aterrizando con un golpe sordo en el suelo. Sin mirar atrás, comenzó a correr hacia el bosque que bordeaba el pueblo, pensando que quizás allí podría esconderse, perder a sus perseguidores entre los árboles. El bosque, sin embargo, era un laberinto de sombras aún más denso, y Uriel pronto se encontró perdido, sin sentido de la dirección, rodeado por el susurro constante de las hojas y los lamentos lejanos. Exhausto y desorientado, Uriel tropezó y cayó al suelo, incapaz de levantarse. Las figuras sombrías se acercaban, sus formas ahora claramente visibles bajo la luz de la luna. Eran seres de otro mundo, portadores de un dolor y una ira incomprensibles para los vivos. Se acercaron a Uriel, sus ojos vacíos reflejando la luna, sus manos extendidas hacia él. En ese momento, Uriel entendió la terrible verdad. El pueblo no estaba simplemente abandonado, estaba maldito, condenado a revivir sus tragedias noche tras noche, y él había sido arrastrado a su eterno tormento. Las sombras lo rodearon,
susurros convertidos en gritos, y Uriel Reyes, consumido por el terror, se dio cuenta de que nunca saldría de aquel bosque, de aquel pueblo fantasma que ahora lo reclamaba como uno de los suyos. En la penumbra del bosque, las figuras espectrales se cerraban en torno a Uriel Reyes, sus formas etéreas bailando en un torbellino de desesperación y dolor. En sus ojos vacíos, Uriel veía reflejadas todas las tragedias que habían asolado el pueblo, cada alma una historia de terror sin fin. Atrapado en este vórtice de lamentos, Uriel se sentía desvanecer, su cuerpo y mente rindiéndose ante la fuerza de la maldición que impregnaba el aire. El cielo comenzó a aclararse con la llegada del amanecer, pero para Uriel, la luz del sol no traía esperanza, sino la confirmación de su destino. La mujer espectral, la guardiana del pueblo, se acercó a él con una mirada de compasión y tristeza. Le explicó que, al igual que los demás, su espíritu estaba ahora atado a este lugar maldito. La luz del día solo servía para ocultar la maldición, pero con cada ocaso, Uriel reviviría su terror, atrapado en un ciclo eterno de miedo y locura. Mientras el sol ascendía, las figuras alrededor de Uriel comenzaron a desvanecerse, volviendo a la oscuridad que era su prisión. Uriel, ahora paralizado por un terror insondable, sentía cómo su conexión con el mundo físico se debilitaba. Sus últimos momentos de humanidad se desvanecían, dejándolo en un estado entre la vida y la muerte, un espectro condenado a vagar por las sombras del pueblo. La guardiana le habló de su nuevo papel en este reino sombrío. Cada noche, Uriel sería uno de los espíritus que aterrorizarían a cualquier alma lo suficientemente desafortunada para cruzar el umbral del pueblo fantasma. Él, que una vez buscó respuestas y redención, ahora sería parte del misterio que envolvía este lugar olvidado por el tiempo. Con el sol completamente levantado, Uriel ya no sentía su cuerpo. Era como si se hubiera convertido en bruma, una parte del aire frío del amanecer. Miró hacia el bosque una última vez, viendo el mundo a través de una perspectiva etérea. Los árboles, las casas en ruinas y el camino por el que había llegado, todo parecía distante, como si perteneciera a otro. La guardiana desapareció con las últimas sombras de la noche, dejando a Uriel solo en su nueva realidad. No había dolor ni miedo, solo una existencia interminable en la penumbra. Mientras el pueblo se despertaba a un nuevo día, nadie sabía de la tragedia que se había consumado en el corazón del bosque, ni de Uriel Reyes, el último habitante del pueblo fantasma, condenado a ser una sombra más entre las leyendas y los susurros de la noche. Suscríbete para poder seguir disfrutando de relatos de terror. Si te gustó esta historia, no te puedes perder El trailero y la Llorona, una terrorífica historia de nuestro canal.